Ahí estamos. Perfecto. Yo, Cata, para compartir necesito que me habiliten. Sí, ahí ya, Pará que te habilito yo si querés. perfecto. Aguantar un toque. Permiso. Gustavo. No me deja, che. Yo lo hago, a ver. Capaz. Dale, fíjate si podés vos. Listo, Lucía. ¿Cómo hace el riesgo? Bueno, empezamos, si te parece. Sí. Bueno, la charla la va a dar Lucía, que está con todos nosotros, Lucía Lamponi, que es infectóloga, es clínica e infectóloga del Hospital Municipal Leónidas Lucero y del Hospital Matera. Y es docente de la carrera de la UNS. Y también viaja a Médanos como infectóloga. Eso es muy importante también. Bueno, según las recomendaciones del precio, o sea, de Pablo, la idea era hablar algunas cuestiones como sinusitis, bueno, vía aérea superior, y algunas recomendaciones que nos va a dar Lucía. Así que, Lucía, yo, si les parece, voy a ir disparando algunas preguntas si es necesario. Si no, estamos en manos de Lucía. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Buenísimo, porque no me di cuenta, no tengo los auriculares. Bueno, la idea es conversar un poco sobre algunas infecciones de vía aérea superior, más que nada, que fue lo que me habían pedido, y puse también algo introductorio por ahí de la importancia del uso adecuado de antibióticos, porque estaba también en el título que me pasaron, así que bueno, está bueno conversar de eso. Por ahí lo que vamos a ir haciendo son como 6, me parece, infecciones, así que la idea por ahí después de cada una, si quieren frenamos un poquito por si alguien quiere hacer alguna acotación, algún aporte o alguna pregunta. Bueno, un poco para introducir, hablar un poco de la relevancia de la resistencia antimicrobiana. Sabemos que la resistencia no es algo nuevo, es un fenómeno biológico natural que se documentó desde que apareció el primer antibiótico, ¿sí? Se creó el primer antibiótico y apareció la resistencia, pero sabemos también que en los últimos años esto se ha acelerado exponencialmente y cada vez hay más patógenos para los cuales actualmente para algunos de ellos no tenemos tratamientos eficaces. En el mundo, digamos, sabemos que más de la mitad de los, del 50%, más de la mitad de los antimicrobianos se prescriben o se dispensan o se venden de manera inapropiada. A nivel hospitalario, entre el 30 y el 50% de los antibióticos son innecesarios o inapropiados, ya sea porque no había necesidad de indicarlos o porque indicamos un antibiótico de mayor espectro que el necesario o porque no cumplimos bien con la dosis o con la duración del tratamiento. Y esto mismo también pasa en el ámbito extrahospitalario, ya que muchas veces los profesionales indicamos antibióticos que no son necesarios, o también sabemos que los pacientes muchas veces se automedican con antibióticos. Bueno, para conocer un poco cuál es el impacto de la resistencia, hay un informe del 2016 que dice que en la actualidad en el mundo mueren anualmente 700.000 personas por enfermedades relacionadas, bueno, con la resistencia a antibióticos, y estima que para el 2050 la resistencia a antibióticos será la principal causa de muerte, mayor que el cáncer, y que va a morir una persona cada 3 segundos por la resistencia a antibióticos. Y se considera que la pandemia aceleró esta predicción entre 5 y 10 años, con lo cual, bueno, nos falta mucho para el 2040 y tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, sabemos que la resistencia antimicrobiana es multifactorial, se da por múltiples causas, por el uso en la industria agroganadera, porque consumimos carne, frutas, verduras con bacterias multiresistentes, porque hay un uso irracional por parte de los pacientes, como dijimos, muchas veces se automedican, desconocen los efectos adversos, muchas veces se les indica un tratamiento y no se cumple con la dosis o con la duración del mismo. Sabemos que la industria hace propagandas y promoción de los antibióticos que llegan directo a la población. También hay un uso irracional por parte de los médicos. Sabemos que la interacción que tiene la industria con los médicos condiciona el comportamiento. Es muy frecuente esto del miedo al error en medicina. Muchas veces se recibe presión por parte de los pacientes, sobre todo en el ámbito privado, por ejemplo en la guardia es muy frecuente que el paciente venga buscando un antibiótico y si vos no se lo das, va a ir a buscar un médico que sea mejor y que se lo dé.
Poca aversión a la incertidumbre, si está esto de mejor sobreactuar o se lo dejo por las dudas, ¿sí? Y un uso inadecuado del antibiótico, ya sea por una dosis inadecuada, tiempo inadecuado, droga inadecuada, vía de administración inadecuada. Sabemos también que las farmacias venden antibióticos sin receta. Hay un trabajo que hizo un infectólogo de Buenos Aires que fue recorriendo farmacias pidiendo antibióticos para comprar y los conseguía todos sin ningún tipo de requisito. También sabemos que los farmacéuticos indican antibióticos. Hoy cualquiera de nosotros va a una farmacia y dice que tiene ardor para orinar y seguramente se va con alguna quinolona. Bueno, también esto no es una causa no es lo que causa la resistencia, pero muchos de los problemas también se dan porque hay falta de financiación para el desarrollo e investigación de nuevas drogas, o sea que cada vez tenemos menos desarrollo de antibióticos nuevos. También sabemos que los estudios que están esponsoreados por la industria en general suelen mostrar los resultados más favorables y que las guías clínicas, el 50% al menos, se basan en opiniones de expertos que a su vez están subsidiados por la industria. Bueno, y además de la resistencia, digamos, el uso inadecuado de antibióticos tiene otros riesgos, principalmente, bueno, las diarreas asociadas al antibiótico, como la infección por Clostridium difficile, que puede ser una infección muy grave, las reacciones adversas a drogas, alergias, diarrea, rash, las candidiasis, obviamente los aumentos en los costos en salud, los aumentos en la morbimortalidad, y también, finalmente, hoy en día cada vez es mayor el rol que se le da, o la mayor importancia que sabemos que tiene el microbioma, y la alteración por uso de antibióticos sabemos que se asocia a un montón de patologías, como por ejemplo, estos estudios que muestran que el uso de antibióticos se asocia al desarrollo de obesidad en niños. Y así cada vez hay más patologías en las cuales se encuentra que hay una asociación con la alteración de la flora humana. Y bueno, ¿y qué podemos hacer para detener un poco esta resistencia? Hay múltiples estrategias, voy a nombrar por ejemplo algunas. Esta regla que es implementar las 5D, que es, bueno, uno sería decidir si vamos a dar un antibiótico. Es importante dar un antibiótico solamente cuando tenemos un foco infeccioso bacteriano claro, o cuando estamos ante un paciente con un shock séptico. Elegir, digamos, cuál es la mejor droga, de acuerdo a la microbiología local, a las guías locales, al huésped que tenemos enfrente. Dar una adecuada dosis, ¿sí? Adaptarla según el peso y la situación clínica del paciente. Para eso, bueno, uno no tiene que saberlo de memoria, hoy tenemos un montón de aplicaciones que nos ayudan, como por ejemplo la Antibiotic App o el Proanet. La duración, ¿sí? Hoy ya hay trabajos mayormente para todas las patologías que muestra el beneficio de un tratamiento corto versus uno largo, o sea que salvo excepciones como osteomielitis, artritis o endocarditis, no vamos a tratar a nadie más de 7 a 10 días. O sea, los tratamientos cortos sabemos que son iguales de efectivos, pero además generan menos daño ecológico, disminuyen el riesgo de generar resistencia y tienen también menos efectos adversos, generan menos días de internación en el paciente. Y por último, de escalar, que significa, digamos, ajustar el antibiótico cuando tenemos el antibiograma, que para esto es necesario, obviamente, que tomemos cultivos, porque si no cultivamos no vamos a tener un germen y un antibiograma para ajustar el antibiótico, y siempre que sea posible, utilizar la vía oral. Otras estrategias importantes son hacer profilaxis adecuadas, ¿sí? Sabemos hoy que las profilaxis prequirúrgicas, salvo excepciones, no deberían ser más que la dosis previa a la cirugía. Evidentemente que las profilaxis en general se prolongan por 24 horas o más, así que no debemos usarlas por más de 24 horas, eso seguro. No debemos pancultivar, si este término que muchas veces utilizamos, que es cuando un paciente entra con fiebre y le tomamos cultivos de todos los lugares posibles, sino acá tenemos riesgo de encontrar y tratar colonizaciones y no infecciones. Bueno, justamente poder diferenciar una colonización de una infección, preguntarnos si una fiebre es de origen infeccioso. Hay un trabajo que muestra que en el 50% de los episodios de fiebre en pacientes críticos tienen un origen no infeccioso. Preguntarnos si el paciente está críticamente enfermo. Obviamente en un paciente crítico nadie va a dudar que debe iniciar un antibiótico y probablemente con un espectro mayor, pero si es un paciente estable, uno puede darse el tiempo de esperar a que haya un foco claro o a que haya un cultivo que guíe el tratamiento.
Preguntarnos si hay un foco infeccioso no drenado. Si sabemos que cuando hay pus, si no drenamos el foco, por más antibiótico que demos, la infección no va a resolver, así que es imprescindible hacer un tratamiento en conjunto, el drenaje del foco más el antibiótico. Basar, como dijimos, los esquemas en la microbiología local, y para esto nuevamente es necesario tener cultivos, conocer qué gérmenes tenemos, y cuando hablo de local hablo más bien del lugar donde uno trabaja y no de la Argentina, porque tenemos mucha variación en lo que son los diferentes lugares del país. Tomar siempre cultivos para poder descalar a esquemas de menor espectro. Reevaluar cada día la necesidad de antibióticos, ¿sí? Todos los días volver a preguntarnos si el paciente lo requiere, y si nos damos cuenta que hoy el paciente es otro, que no es el de ayer, digamos, animarnos a suspenderlo, o rotarlo si inicialmente la terapia empírica fue inapropiado. Y por último, lo que ya mencionamos, esquemas de tratamiento cortos. Hoy en día con 5 a 7 días de tratamiento para la mayoría de las infecciones es suficiente. Bueno, creo que nada más con respecto a lo que es la generalidad de la resistencia antimicrobiana. Vamos a hablar de varias infecciones entonces. Empezamos con la sinusitis aguda, o rhinosinusitis también, que es la inflamación sintomática de la cavidad nasal y de los senos paranasales, que duran menos de 4 semanas, y esa es la definición de aguda. La podemos clasificar según la etiología en virales, bacterianas no complicadas, o bacterianas complicadas ya cuando hay compromiso por fuera de los senos paranasales o de la cavidad nasal. Los principales factores de riesgo para la rhinosinusitis son la edad avanzada, el tabaquismo, la exposición a cambios en la presión atmosférica, por ejemplo, bucear en aguas profundas, la natación, el asma, las alergias, las enfermedades dentales y la inmunodeficiencia. Los síntomas principales son la congestión nasal y la obstrucción nasal. Puede haber descarga nasal purulenta, molestia en los dientes maxilares, dolor o presión facial que puede empeorar o localizarse en los senos paranasales al inclinarse para adelante, y puede haber también fiebre, fatiga, tos, hiposmia o anosmia, presión en los oídos, cefalea, halitosis. Son muchos los síntomas que podrían aparecer. Sí es importante por ahí destacar que los síntomas no son lo que nos van a permitir distinguir entre una etiología viral y bacteriana. Por ejemplo, es muy frecuente que pensemos por ahí que la descarga nasal purulenta o que la fiebre nos hablan más de una etiología bacteriana, y no es así. Y en este caso, lo que vamos a utilizar para intentar distinguirlas es el curso clínico de la enfermedad. El diagnóstico es clínico, es un paciente con la clínica compatible, o sea, con el drenaje nasal purulento y la obstrucción nasal, y con dolor o presión facial, con menos de 4 semanas, no se requieren estudios adicionales. Y las características principales de una etiología viral, que bueno, son la mayoría de los casos. Los virus más frecuentes que lo producen son el rinovirus, el virus de influenza y parainfluenza. Y digamos, el cuadro clínico se da de una forma tal de que la mayor severidad de los síntomas aparece entre el tercer y el sexto día. Luego de eso el cuadro clínico empieza a mejorar, y entre el séptimo y el 10º día el cuadro generalmente resuelve. Si bien puede haber síntomas más allá del día 10, es claro, digamos, que hay una mejoría del cuadro. Puede haber fiebre, como decíamos, en la etiología viral, pero suele ser temprana en el cuadro y desaparecer en las primeras 24 a 48 horas, que es al mismo tiempo que empeoran los síntomas nasales. Puede haber, como dijimos, secreción nasal purulenta y fiebre, y como ya les dije, bueno, ninguno de estos hallazgos es parámetro para pensar en un cuadro viral o bacteriano. Y la rhinosinusitis aguda bacteriana, como ven, es muy infrecuente, representa el 0,5 al 2% de los episodios de sinusitis. Ocurre cuando se produce la sobreinfección bacteriana de la cavidad sinusal que esté inflamada. Muchas veces puede ser la complicación de una infección viral previa, o se puede asociar a otras inflamaciones no infecciosas como una rinitis alérgica, una obstrucción mecánica de la nariz, una infección dental, la eliminación mucociliar alterada, por ejemplo en los pacientes con fibrosis quística, inmunodeficiencia, entre otras. Suele ser causada por una sola bacteria, aunque hay estudios que muestran que en un cuarto de los pacientes puede haber coinfección por 2 patógenos. Los microorganismos más frecuentes son el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae,
entre ellos dos son el 75% de los casos, y en tercer lugar tenemos a la Moraxella catarrhalis. Los anaerobios podrían ser una causa cuando la sinusitis es una extensión de una infección dentaria, y recordar que si bien el Staphylococcus aureus es un colonizante habitual de la nariz, no es una causa frecuente de la sinusitis bacteriana. Y el cuadro clínico, a diferencia del viral, suele tener un curso más prolongado, en general es mayor a 10 días, e incluso ya llega al día 10 y no hay mejoría, y suele haber también un patrón de enfermedad bifásico que se caracteriza por un empeoramiento de los síntomas luego de haber tenido un periodo de mejora. Bueno, el examen físico de la sinusitis, volviendo a la sinusitis en general, sí, sin distinguir entre etiología, podemos encontrar eritema o edema sobre el pómulo o en el área periorbitaria, sensibilidad en las mejillas o a la percusión de los dientes superiores, drenaje purulento dentro de la nariz o en la faringe posterior. Podemos encontrar un aumento del dolor facial o de la presión cuando percutimos los senos paranasales, pero bueno, esto en general, digamos, no es un hallazgo que tenga una alta sensibilidad y especificidad como para diagnóstico de forma aislada. Y lo mismo también se puede realizar la transiluminación de los senos paranasales, que los puede mostrar opacos, pero bueno, esto tampoco es sensible y específico como para que sea el diagnóstico, digamos. Los estudios complementarios, como dijimos, no están indicados, ni las imágenes ni los estudios microbiológicos en pacientes con sinusitis no complicada. Una tomografía podría mostrar niveles hidroaéreos, o edema en la mucosa, o burbujas en los senos paranasales, pero se sabe que estos hallazgos son inespecíficos, que los podemos encontrar en personas adultas sin síntomas y también en pacientes con resfrío común, con lo cual no pediríamos una tomografía salvo que estemos pensando que el paciente tiene una infección más allá de la nariz o los senos y que sería complicada. Entonces, bueno, ¿cuándo vamos a pensar en una sinusitis aguda bacteriana? Cuando tenemos un cuadro clínico compatible que dura más de 10 días sin mejoría del cuadro, o que tenga el patrón bifásico de empeoramiento. Otra cosa que podría apoyar el diagnóstico de sinusitis bacteriana sería que la fiebre sea mayor a 3 o 4 días, que en general habíamos dicho que el cuadro viral en 1 o 2 días mejoraba o desaparecía la fiebre. Bueno, y las medidas terapéuticas generales son sintomáticas, ¿sí? No hay tratamientos que corten el curso clínico de la enfermedad, se puede dar algún tipo de irrigación salina, los AINES si hay dolor o fiebre, los corticoides intranasales que suelen tener beneficio cuando es una rinitis de causa alérgica, descongestivos orales que se pueden dar en un curso de 3 a 5 días, y si bien algunos pacientes refieren mejoría, otros relatan que empeora los síntomas o que tienen muchos efectos adversos. Y en cuanto al tratamiento antibiótico, la decisión, digamos, de darlo de inicio es controvertida. Tenemos 2 enfoques posibles. Uno es la posibilidad de observar y seguir al paciente, ya que sabemos que la mayoría de las infecciones se autolimitan sin necesidad de antibiótico. De hecho, hay una revisión sistemática que muestra que el 80% de los pacientes no tratados con antibióticos mejoran igual en 2 semanas, y los pacientes que los toman tienen más efectos adversos. Y lo interesante es que mostraban un NT, o sea, un número necesario a tratar, para tener beneficio en el tratamiento antibiótico de 13 a 18 pacientes, y un NT para generar un daño por antibiótico de 8 pacientes. Esto obviamente es una estrategia posible en un paciente que podemos hacer seguimiento. Ahora, cuando no es un paciente que va a tener dificultades para el seguimiento, o es un paciente inmunosuprimido, uno podría empezar un antibiótico de inicio, o en el paciente que en el seguimiento no presente una mejoría sintomática luego de los 10 días de observación. ¿Y cuál sería el tratamiento de elección? Bueno, sería la amoxicilina, que la podemos dar 500 miligramos cada 8 horas o 850 cada 12 por 5 a 7 días. Bueno, en alergia vamos a elegir la claritromicina o doxiciclina. Y en el caso de sinusitis bacterianas recurrentes, uno agregaría el clavulánico al esquema, que sabemos que de esta forma estamos ampliando la cobertura para bacterias productoras de beta-lactamasas. Esto es poco frecuente en el caso de Streptococcus pneumoniae, pero sí aparece con más frecuencia si estamos hablando de un Haemophilus o de una Moraxella.
En niños sí se ve que la incidencia de infecciones por Haemophilus influenzae es mayor incluso que por neumococo, y por eso en niños sí se justifica de inicio el uso de amoxicilina clavulánico. Pero bueno, no es el caso de los adultos porque en general el principal germen es el neumococo. Y obviamente, bueno, si ante el esquema inicial falla el tratamiento, uno debería pensar que tengamos algún germen resistente con inhibidores, digamos, de beta-lactamasas, que estemos usando, bueno, que el paciente no haya cumplido con el tratamiento o esté usando una dosis inadecuada, o que pensar también en una anormalidad estructural que pueda estar generando las recurrencias, o que haya una etiología no infecciosa de sinusitis. Y las complicaciones no son frecuentes, pero bueno, si aparecen, las más comunes son la celulitis periorbitaria, la orbitaria, la osteomielitis de los huesos sinusales y la meningitis. Obviamente uno debería sospecharlas ante síntomas de alarma, como bueno, cefalea muy intensa y persistente, edema y eritema periorbitario, diplopía, movimientos oculares dolorosos o anormales, tosis palpebral, parálisis de nervios craneales, bueno, alteración del estado mental, signos meningios, entre otros. ¿Y cuándo derivaríamos al paciente a otorrino para eventual punción de senos y diagnóstico microbiológico? Pacientes que tengan muchas recaídas o recurrencias, sospecha de una rinosinusitis aguda fúngica o de complicaciones agudas. Bueno, y creo que esto es todo de la rinosinusitis. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. No, una pregunta. Ahí en el tratamiento decía amoxicilina clavulánico 1 gramo cada 8 horas en la sinusitis Sí. bacteriana recurrente. Sí. Bien. Yo tengo otra pregunta. ¿La claritromicina cada 6 horas? ¿También? Sí, el intervalo de la claritromicina es siempre cada 6 horas. Hola, una pregunta. La verdad que, a ver si está bien, me llevo que 2 de cada 100 sinusitis le tengo que dar antibiótico, ¿no? Más o menos. 3, 5, no mucho más, por lo que vos tiraste en cuanto a la Sí. frecuencia de infecciones bacterianas. Digo esto porque está bueno, digamos, es el impacto que uno, digamos, si uno lo piensa en la rutina, en la diaria, yo creo que debemos darle, no sé, pero creo que humildemente 5 de cada 10 se debe llevar antibiótico. Y voy a poner la cámara, ahora estoy justo en el hospital. Pero digo, me parece que está bueno que nos llevemos esa idea, ¿no? De cuánto exceso de antibióticos estamos utilizando en pacientes con sinusitis aguda, que la verdad que en 2 semanas se deberían estar curando. Lucía, lo otro que llama la atención es la claritromicina de 300 miligramos, ¿no? Los comprimidos vienen de 500, yo no he Sí, visto eso iba a comprimidos de preguntar. 300. Me Y parece que generalmente era el 300. intervalo horario de la claritro es cada 12 horas. No sé, ¿tiene alguna justificación particular esa dosificación? Tendría que ver si no... ¿La Clinda capaz? Sí, estoy pensando que claro, que Sí, Por la clínica es cada el 6, intervalo de Sí. la pero dosis. Clinda es otra capaz que quedó cosa. mal Sí. escrita la dosis porque sí, la clínica es cada 6 horas, sí, es verdad. Puede Sí, ser sí, que haya quedado aparte mal. yo te iba a hacer esa pregunta, porque la clorito no es una droga muy deseable para la vida diaria, pero bueno, también se usa muy frecuentemente. Sí, en el alérgico Sabemos, se usa muy frecuente. eh, Pero sí, no, a debe veces está mal puesta la dosificación y Debe estar el mal intervalo. puesto. Sí. Porque la claritro para los casos de alérgico para los beta-lactámicos está perfecto. Debe ser 500 cada 12, probablemente. Es que sí, disculpen. Y encima yo cuando lo vi dije cada 6, pero no, es la clinda, tienen razón. Está mal puesto la dosis y el intervalo. Y sí, bueno, creo que ahora van a ver que en la mayoría de las infecciones que vamos a hablar por ahí es para destacar esto que dice Pablo, que hay mucho menos bacteriano de lo que nosotros pensamos, y muchas veces tiene que ver, yo creo, con poder explicarle al paciente cuál es el curso normal de estas infecciones y que por ahí no es que se va a curar antes por tomar un antibiótico, y muchas veces por la misma ansiedad nuestra creo que es que terminamos dando los antibióticos, ¿no? Y bueno, es importante esto que si nosotros podemos hacer un seguimiento del paciente, seguirlo durante estos 10 primeros días, probablemente la mayoría del día 10 ya haya mejorado o resuelto, y ahí vamos a dar seguramente muchos menos antibióticos. Y a veces pasa que no se bancan los 5 a 7 días de
del cuadro clínico, ¿viste? Entonces es por ahí difícil sostener. Esperá, aguantada. En 5 o Sí. 7 Sí, pero días bueno, no que es vas que a haya sentir mejor. evidencia de que vaya a mejorar más rápido con el antibiótico. No, ya lo Pero sé, sí, ya lo sé, es pero lo es que vos difícil decís. de que te crean, digamos. Sí, no, probablemente al séptimo día se fue a buscar a otro médico que consideró que era mejor médico porque le dio el antibiótico que necesitaba. Es muy frecuente eso de Sí, escuchar. sí, a al día ya veces se siente mejor. hasta a nosotros nos empieza a dar como cosa, ¿viste? Decís, bueno, llevo 5 días, no se siente mejor, y uno empieza, ¿viste? A dudar, decís, que le estoy errando en esperar. Y también otra cosa que me pasa que yo no sé a qué atribuirla, porque es muchos pacientes que arrancan el antibiótico al otro día también. Yo no lo puedo creer. Digo, ¿esto es brujería o ¿Pero no una sé a qué sinusitis decís atribuirlo? vos o en general en los cuadros En general, de me vía ha aérea? pasado con diferentes cuadros de vía aérea que toman el antibiótico y dicen, ¿ves que me siento mejor? Porque siempre familiares sobre todo me discuten, yo que me resisto a darles antibióticos de forma precoz, entonces a veces uno contra eso no sabe cómo manejarse, pero bueno, hay que permanecer firmes ahí en la indicación. Sí. Bueno, seguimos con la otitis. Bueno, la otitis media aguda es una de las infecciones más frecuentes en pediatría, ¿sí? En adultos no es algo muy frecuente. También puede ser viral o bacteriana. Se estima también que el 50% se curan con tratamientos sintomáticos sin antibióticos. Cuando la etiología es bacteriana, nuevamente los gérmenes más frecuentes son el neumococo, el Haemophilus influenzae. Entre los dos abarcan el 50 al 60% de la soma. Y la Moraxella catarrhalis nuevamente en tercer lugar. Y acá tenemos como otros gérmenes causantes, el Staphylo aureus, aparece sobre todo en adultos, y en niños aparece en cuarto lugar el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Y las infecciones virales de las vías respiratorias, o sea, de las infecciones virales, digamos, pueden preceder una otitis media aguda de etiología bacteriana, o sea, muchas veces antes de la otitis vemos alguna infección de vía respiratoria superior viral, y a su vez los virus también pueden coinfectar un oído que esté digamos, infectado por una bacteria. No hay estudios en adultos para ver cuáles son los virus más frecuentes, están hechos principalmente en niños, y bueno, los más frecuentemente aislados son el rinovirus, el sincitial respiratorio, para influenza, COVID y adenovirus. Los factores de riesgo principalmente son la disfunción del tubo de Eustaquio, que esto muchas veces se mejora o se corrige en la adultez y por eso es que bajan mucho los casos de otitis, la compresión u obstrucción y las anormalidades inmunológicas del huésped. El cuadro clínico se caracteriza por, como dijimos muchas veces, que antecede una infección del tracto respiratorio superior o alguna rinitis alérgica y posteriormente comienzan los síntomas de otitis. Generalmente es unilateral y lo que es otalgia y disminución de la audición. Muchas veces cuando la membrana timpánica se rompe, el paciente suele relatar un alivio repentino del dolor que puede estar acompañado, ¿no?, de una otorrea purulenta. El diagnóstico se confirma con la otoscopía. Podemos ver la membrana timpánica bombada, opaca, con eritema, puede haber perforación con o sin supuración del canal auditivo, y el hallazgo por I más específico es la movilidad reducida de la membrana timpánica, pero bueno, para esto ya se necesita un neumatoscopio que no siempre está disponible. Y en cuanto al tratamiento, sabemos que en niños al menos un cuarto de las otitis son virales y que muchos episodios obviamente resuelven sin antibiótico, pero en adultos no hay tanto datos sobre el porcentaje que es viral o bacteriano, y al ser una infección poco frecuente, digamos, y que puede tener complicaciones importantes, y como la mastoiditis, la meningitis, la pérdida auditiva, en general en el adulto se considera que se debería dar un tratamiento antibiótico a todos los pacientes que tienen otitis media aguda. Acá el antibiótico de elección es nuevamente la amoxicilina, cada 8 horas por 5 a 7 días si la infección es leve o moderada, o podemos hacer 10 días si la infección es severa. Nuevamente acá agregaríamos un inhibidor de beta-lactamasa si constatamos falta de mejoría clínica a las 48-72 horas, pensando en que sea algún germen productor de beta-lactamasa, o en pacientes con otitis media aguda recurrente se podría desde el inicio empezar con amoxicilina clavulánico.
Bueno, y en alergia a beta-lactámicos vamos a elegir de nuevo doxiciclina o claritromicina. Y acá nuevamente, Luis me había puesto que yo ponga cuándo derivar al infectólogo, pero yo ya ven que pasaron 2 patologías y puse cuándo derivar al otorrino, porque mayormente los problemas por ahí de recurrencia no tienen que ver con lo microbiológico, sino por ahí con otros aspectos estructurales o que hay que resolver desde otorrino. Acá la otitis recurrente sería más de 2 episodios en 6 meses, y ahí deberíamos derivarlo. Lo mismo si el paciente persiste con la disminución auditiva y no la recupera, o cuando una perforación timpánica no mejora espontáneamente y se hace crónica. Bueno, eso solamente otitis. En líneas generales, la otitis media aguda sí la vamos a tratar entonces con antibióticos. No sé si quieren que siga. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario? No, el único comentario es que, bueno, acá estamos en la antítesis de lo primero, ¿no? O sea, esto parecería que, al menos en adultos, creo que es casi lo que todos hacemos, otitis media casi diría que es sinónimo de antibiótico terapia. Digamos, estoy hablando de lo que dijo Lucía, ¿no? Como para hacer un... Tengo una pregunta. ¿Tiene alguna utilidad las gotitas con antibiótico? Las gotitas con antibióticos estarían indicadas en lo que es la otitis externa. No tiene utilidad en la otitis media aguda. ¿Como analgésico tampoco no? No, acá habría que usar por ahí un AINE ya para el dolor en la media aguda. Buenísimo. Seguimos, si nadie más tiene ningún comentario, en el chat no hay nada. Bueno, vamos con la faringitis, que es también otra de las infecciones muy frecuentes. Estas son por ahí patologías, lo que charlábamos con Luis, que no es que nos llegan a nosotros al consultorio de infectología, sino más bien son justamente del clínico y son las que veo yo, pero en la guardia clínica, ¿no? Así que bueno, es algo de todos los días. Es muy frecuente la faringitis aguda. Se caracteriza principalmente por odinofagia, fiebre, eritema en amígdalas y en velo del paladar, con o sin exudados, y adenopatías cervicales puede haber también, generalmente anteriores, y cefalea. Sabemos que en adultos el 85% de las faringitis son virales, pero también sabemos, hay estadísticas que dicen que de estos pacientes el 75% reciben antibióticos. Así que bueno, nuevamente es una de las patologías en las que damos antibióticos de más. Cuando la causa es viral, las principales virus, bueno, pueden ser que se trate de una primoinfección por VIH, puede ser causado por el herpes simple, por citomegalo, por Epstein-Barr. Y como dijimos en adultos, las bacterianas solamente corresponden al 5 al 15%, y casi en la totalidad son por estreptococo beta hemolítico del grupo A, aunque puede haber otras etiologías más raras, como estreptococos del grupo C y G, micoplasma, clamidia, gonococo. Y bueno, y en esta patología lo que tenemos, o cómo diferenciamos o intentamos diferenciar entre una etiología viral o bacteriana, tratamos de buscar cuáles son los síntomas que apoyan cada una de ellas. En general, cuando hay tos, congestión nasal, conjuntivitis, úlceras orales o exantema, habla más de una etiología viral. Y en cambio, cuando hay mucha fiebre, edema de úvula o amigdalino, exudados amigdalinos, adenopatías cervicales, un rash escarlatiniforme, la lengua de fresa, o el antecedente de haber estado expuesto a un paciente con el estreptococo confirmado, apoyan la etiología bacteriana. Y en base a eso, tenemos esta herramienta que probablemente utilicen mucho, que son los criterios de Centor modificados, que tienen en cuenta muchas de estas características que les mencioné recién, y la edad del paciente también, y en base a eso nos dan la probabilidad de que el paciente tenga una faringitis viral o bacteriana. Cuando el paciente tiene 0 a 1 puntos, es una faringitis de probable origen viral, ¿sí? Sabemos que este paciente no va a necesitar ningún tipo de estudio adicional, no va a necesitar antibiótico, le tenemos que dar tratamiento sintomático y seguirlo. Y fíjense que acá, en esta población con 0 a 1 punto, la probabilidad de que la infección sea estreptocóxica es del 1%. Así que prácticamente con completa certeza estamos haciendo un diagnóstico de una faringitis viral. En contrapartida, digamos, cuando tenemos 4 a 5 puntos, la faringitis es con un probable origen bacteriano, con lo cual en este paciente iniciaríamos un tratamiento antibiótico empírico, pero fíjense que igualmente en este grupo de pacientes la probabilidad de que la infección sea estreptocóxica
es del 50%, 51%, con lo cual igualmente un 50% le estamos dando de más. Pero bueno, esta sería la población a la que le daríamos el tratamiento. Y en el medio tenemos a los pacientes que tienen 2 a 3 puntos, que estos pacientes es muy difícil diferenciarla. La probabilidad de infección estreptocóxica está entre el 10 y el 35%, y en estos pacientes son los que intentaríamos hacer una prueba de detección rápida o un cultivo del exudado faríngeo y tratar de acuerdo al resultado. Bueno, los exámenes complementarios que mencionamos, el test rápido, tiene bastante sensibilidad y es altamente específico, o sea que un adulto que tiene un test rápido positivo confirma la infección, y si bien podría haber falsos negativos en el test rápido, en general un adulto que tiene un test rápido negativo descartamos la infección y no le hacemos cultivo y no le damos antibióticos, ya que los estudios mostraron que estos pacientes no tienen mayor riesgo de complicaciones, ya que no son tan frecuentes en adultos. Y por otro lado tenemos el cultivo, que suele demorar entre 24 y 48 horas, que sí tiene una sensibilidad y una especificidad bastante más altas. Estos por ahí estudios tienen mayor utilidad o son más utilizados en niños que en adultos. ¿Y cuáles son los objetivos de tratar una faringitis estreptocóxica? Este es uno, pero lejos de ser el principal. Sí sabemos que reduce la duración de los síntomas. Sin antibióticos, obviamente la faringitis resuelve igual y lo hace más o menos entre 3 y 5 días en la mayoría de los pacientes, y cuando damos antibióticos solamente adelantamos esa resolución en 24 horas. O sea que no es muy importante este efecto, pero bueno, reduce la duración de los síntomas. Por otro lado, y lo más importante es que previene las complicaciones, tanto las supurativas, como las otitis, los abscesos periamigdalinos u otras infecciones invasivas, como las no supurativas, principalmente la fiebre reumática. También como otra complicación tardía tenemos la glomerulonefritis postestreptocóxica, aunque si bien hay trabajos que dicen que el antibiótico lo prevendría, hay menos evidencia. Y por último, el otro efecto es que cortamos la cadena epidemiológica de transmisión. Más o menos el contacto, la transmisión en un contacto cercano al paciente con faringitis estreptocóxica se estima entre un 5 y un 50%, y sabemos que el antibiótico en el 80 al 90% de los casos elimina la bacteria de la faringe luego de 24 horas, con lo cual ese paciente deja de contagiar en un día. Y en cambio los pacientes no tratados, el 50% continúa teniendo la bacteria en la orofaringe al menos por 3 a 4 semanas. Con lo cual, en este caso sí es bastante importante el efecto que tiene en cortar la transmisión. Pero bueno, es importante entender que el tratamiento antibiótico no es una urgencia, con lo cual si el paciente nos cayó en el medio del puntaje de los criterios de Centor, podemos hacer tratamiento sintomático a la espera del cultivo o del test rápido. En sí el tratamiento no lo estamos dando para curar las faringitis, sino que lo estamos dando para prevenir las complicaciones. El tratamiento de elección es la penicilina, ya que no hay en el mundo reportado un estreptococo betamolítico de grupo A resistente a la penicilina, y además la penicilina es eficaz, es segura, es de bajo espectro y de bajo costo. Y además es el antibiótico con el que se demostró que se previene la fiebre reumática. Así que bueno, en adultos daríamos la penicilina B o la fenoximetilpenicilina, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, y como alternativa, que en general es lo que más frecuente utilizamos en realidad en la práctica, es la amoxicilina, 500 cada 8 también por 10 días, y también tenemos como posibilidad administrar penicilina G benzatínica, que es una única dosis de 1.200.000 unidades intramuscular. Este esquema la verdad que es muy efectivo también para la erradicación bacteriana, de hecho también es el esquema más estudiado en lo que es la prevención de la fiebre reumática, pero es un esquema más caro, bueno, y implica utilizar otra vía que no es la vía oral, pero podría ser una buena alternativa, por ejemplo, en pacientes que pensamos que no van a adherir al tratamiento. Bueno, en alérgicos, la claritromicina, que ahí sí está puesto el intervalo bien. Y si bien los síntomas suelen, digamos, mejorar en los primeros días del tratamiento, la duración de la faringitis continúa siendo de 10 días en la bibliografía, y esto es porque hay trabajos que mostraron que hay mayores tasas de erradicación bacteriana cuando se hacen 10 días comparado con un curso más corto de 5 a 7 días. Así que en lo que es faringitis seguimos con los 10 días. Y bueno, esto es importante, muchas veces los pacientes nos preguntan cuándo pueden volver al trabajo o a la escuela.
Y una vez que iniciamos el antibiótico, a las 24 horas dijimos que la mayoría de los pacientes ya erradican de la faringe o dejan de eliminar el estreptococo, con lo cual si el paciente está sin fiebre ya puede retomar las tareas. Y sí es fundamental en los casos de faringitis tratar bien el dolor, ya que la mayoría de los pacientes muchas veces toman antibióticos pensando que es lo que les va a mejorar los síntomas. Pero aunque también esto es muy frecuente verlo en la guardia, que te digan tenía mucho dolor, así que me tomé una amoxicilina y no se me pasó en esto, en las infecciones dentales, es muy frecuente. Con lo cual hay que educar a los pacientes y hay que explicarles cuál es el objetivo del antibiótico, qué es lo que le va a calmar los síntomas, y también, bueno, cuál es el curso esperado de la infección y cuánto tiempo le va a durar. Y creo que, sí. Bueno, y después, a veces también tener en cuenta que puede haber otras etiologías, recordar siempre por ahí de indagar factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual, tenerlas en cuenta, sobre todo si hay fiebre y lesiones ulceradas en la boca, pensar en el síndrome retroviral agudo. Y obviamente en el contexto actual, un paciente con faringitis aguda no podemos distinguirlo clínicamente del COVID, con lo cual, bueno, de acuerdo al momento epidemiológico, uno debería hisoparlo para diferenciar la etiología. Y bueno, cuando hay persistencia o recurrencia de síntomas, normalmente lo que uno puede hacer es, finalizado el esquema de tratamiento, volver a hacer un cultivo para detectar el estreptococo, y si vuelve a ser positivo, pensar si el paciente, bueno, no adhirió al tratamiento, bueno, considerar que hay recurrencias, ya sea una infección nueva por la misma cepa o por otra, o que la infección es persistente por falla en el tratamiento, pensar que haya un germen diferente al estreptococo en un paciente que encontramos el estreptococo porque es un portador crónico asintomático, o pensar que haya alguna complicación de tipo supurativa como un absceso periamigdalino. Y eso es todo. No sé, con respecto a la faringitis, ¿cuál es? Pregunta. Sí. ¿Me escuchás? Sí. ¿Me escuchás, Sí. Lucía? No, una pregunta que te hago, que me hago, ¿no? Es, yo ahora no recuerdo los números, pero es real que cuanto, digamos, los 10 días es como que la probabilidad de erradicación del germen es mucho mayor, pero la pregunta que me hago hoy, si esto no tendría que ser reevaluado, no sé si hay alguna revisión nueva al respecto, yo no he leído nada, pero bueno, te lo pregunto a vos, que por ahí sabés, estás en este tema, porque es como que por ahí estamos, viste, pensando 5 días en neumonía y le damos 10 en una faringitis, ¿no? Esa es la pregunta que tenía que hacer. Sí, exacto, no hay trabajos nuevos, y yo creo lo mismo, o sea, de hecho, justamente me lo puse a buscar por eso, porque siempre hablamos de tratamientos cortos, estamos diciendo que no más de 5 a 7 días para ninguna infección, y seguimos dando 10 días, y en todos lados dice 10 días para la faringitis, que por ahí uno podría sí respetar esos 10 días cuando es por ahí una persona que tiene recurrencias, porque evidentemente tiene alguna dificultad para erradicar la bacteria, pero sí, la verdad que podría haber trabajos nuevos que actualicen a ver si realmente es necesario esto, tanto tiempo. Sobre todo porque viste que también las cajas de comprimidos de amoxicilina que viene por 14 comprimidos, o sea, viene para 7 días. Viste que es no es menor que vos le tienes que decir a la persona, comprar 2 cajas y una caja, no sé, capaz de 3 lucas, ¿no? Y bueno, como que, no sé qué piensa, pero en general en esto uno, erróneamente o de profeso, hace tratamientos un toque más cortos por esa cuestión práctica. A mí también me llamó la atención lo de 10 días. En realidad, opino como vos, Pablo. No digo que está mal, lo que digo es que uno no lo tiene incorporado como tal, justamente por estas dos cosas, cómo tratas la neumonía, que se supone es un cuadro un poco más grave, bastante más grave, y bueno, y cómo vienen las formulaciones, ¿no? Es verdad eso. Bueno, pero la faringitis siempre se trataron 10 días. El tema es que uno a veces después se olvida porque se acuerda de otras cosas, pero me acuerdo con las penicilinas y eso eran siempre 10 días. Totalmente. El tema es con el tema del dúo, el famoso dúo, que la mayoría de la gente lo indica cada 12, y bueno, hay que explicar a la gente que no es cada 12, es cada 8, o sea, esa forma de cada 12 que ha puesto la industria, y bueno, y hay que hacerles comprar 2 cajas, y se compran 2 cajas, y lo que sea, pero lo que es real, yo entiendo que los costos son los que son, pero tampoco vamos a hacer el tratamiento por la mitad, porque el costo es el que es. O sea, lo real es que el tratamiento, es que en ese sentido, Andrea, yo lo que opino es que el tratamiento
tratamiento, en realidad vos lo que buscás es la mayor tasa de erradicación, y si yo mal no recuerdo, esos trabajos son en chicos. Pero, digamos, buscas la mayor tasa de erradicación, pero bueno, no es que no curás a un paciente si le das 5 días. No, En está realidad, bien. está visto que si son 10 días, a ver, está claro que son 10 días, pero son 10 días, capaz que la tasa de erradicación es del 80%, el 90%, y si le das 7 es el 82%. La pregunta es, ¿qué impacto tiene el exceso de darle 3 días más de antibióticos sobre la ventaja que te da en ese 10% más de erradicación del germen, ¿no? Eso es lo que yo me planteo un poco en voz alta, No, ¿no? y además Hablando lo que es cierto es que la gente se siente bien y pasaron 7 días y deja de tomarlo. O sea, eso también es una realidad. A veces nosotros lo indicamos mal, vamos a decir la verdad, porque a veces nosotros lo indicamos mal, decimos 7 días y listo, o bueno. Y otras veces la gente se siente bien y dice, ya está, no lo necesito más, lo tomé 7 días. Bueno, tenemos una mezcla de cosas, pero en realidad siempre fueron 10 días. Sí, yo buenas quería- noches. Sí, yo quería dar mi opinión, si puedo agregarla. Yo creo que por ahí con 7 días alcanza, y como decía Pablo, los 10 días son los trabajos hechos para la erradicación, porque antes el gran temor era la fiebre reumática. Pero hoy es una enfermedad realmente muy poco prevalente, con la mejoría de las condiciones sociales, no estamos viendo tantos casos. Y yo creo que además, como es un germen que no ha tenido resistencia, no es atractivo para la industria y por eso no aparecen nuevos trabajos. Pero yo creo que claramente 7 días es más que suficiente, y el tema de la erradicación es algo que a mí personalmente hoy en día no me parece importante. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario justamente en la recurrencia. Nosotros que hacemos medicina general, sobre todo en los niños que a veces hacen anginas a repetición, amigdalitis a repetición, no hay que olvidarse de estudiar y testear al resto de la familia, porque muchas veces hay un portador sano de estreptococo y se curan los chicos y se vuelven a contagiar, ¿no? Entonces, eso por ahí tenerlo en cuenta también. En los adultos es más raro, pero en los Claro. chicos uno suele verlo. Y con respecto a los antibióticos, yo creo que sí, cuanto uno más trate de erradicar el estrepto de la garganta, sobre todo en los niños, por el riesgo de la fiebre reumática, está bien, pero los adultos a veces no nos engañemos, ni 7 días hacen. A veces toman el antibiótico, a las 72 horas se sintieron mejor y dejaron. Y vos ves que te traen las cajas. Me quedó esto de la última, te traen una caja de 14 con 7 pastillas adentro. ¿Y por qué le dieron esto? Porque tenía una angina con placas. Entonces, yo creo que en los adultos, si bien la norma dice 10 y uno debería, tal vez con 7 días, como decía Pablo, no logremos erradicar el 90%, pero pero se van a mejorar, ¿no? Yo creo que, como decía Diego también, en los chicos esto hay que ser un poco más estricto. Cuando nosotros estábamos en el campo, hace ya muchos años, en la cordillera, a todos los niños que venían con angina, con placas, le hacíamos el benzetacil. Yo sé que hoy parece una animalada, pero hace 40 años la fiebre reumática era mucho más frecuente y los chicos a veces vos lo veías en la visita programada y se iban al campo y capaz que hasta el otro mes no lo veías. Y entonces preferíamos hacerle la penicilina, que nos asegurábamos el tratamiento, ¿no? Que en algunos adultos capaz que también no estaría de más hacerle... Hay muchos que prefieren, no, deme una inyección, así ya está, te dicen. Sí, Claro, sí, yo lo he así no indicado tomo varias más veces. antibióticos, así no tomo más, porque Así estar no tengo tomando que cada tomar. 8, cada 12 horas es problemático. Nosotros a veces, cuando el paciente está enfermo en la situación aguda, que está en la cama con fiebre, el antibiótico te lo tomas seguro cada 8 horas. Porque el tipo no tiene que hacer otra cosa, está ahí, se quiere mejorar rápido. Una vez que se empezó a mejorar, ya se olvidó la dosis de la noche o lo dejó, y no es fácil, ni es real que los pacientes completen los 7 y los 10 días, ni que hablar de tratamiento, ¿no? Sí, en este por eso caso en este que caso por ahí tenemos... habría que... perdón. No, que iba a decir que muchas veces lo que a mí me sucede, que les debe pasar, es la tolerancia, que no los toleran, les cae mal. Entonces, a veces, en este caso, que la penicilina incluso es la primera opción, muchos les he indicado directamente el inyectable y lo prefieren por eso también. Porque a veces no se bancan los 7 días de antibiótico por el malestar digestivo.
yo no tenía presente que la benzatínica era la mejor opción para la erradicación. Eso no lo tenía como dato presente, y me parece que en un adulto, que hasta de hecho están como dice Cata, ¿no? Uno solo que ya está, un inyectable que ya me quiero mejorar y quiero seguir, quizás es una buena opción a empezar a tener en cuenta en el caso mío, porque yo de hecho nunca indico inyectable porque no lo tenía presente ese dato. Me parece que es para tenerlo en cuenta. Bien, yo sí lo que iba a agregar es que por ahí, en este caso es importante explicarle al paciente que esto de que la faringitis se va a curar igual, tomen un antibiótico y cuál es la importancia de tomarlo, digamos, porque es real esto de que al tercer o quinto día, como mucho, ya va a estar curado, y pues, si queremos que llegue a cumplir 7, por lo menos explicarle que no es para el episodio actual, sino para prevenir una complicación posterior. Impecable. Seguimos, Bueno, si querés. seguimos si querés. Dale. Bueno, vamos con la influenza, que está muy, muy de moda en estos tiempos. Vamos a definir como caso sospechoso de influenza cuando tenemos la aparición súbita de fiebre mayor a 38 y tos o odinofagia en ausencia de otro diagnóstico, y puede estar acompañado también de astenia, mialgias, náuseas, vómitos, rinorrea, conjuntivitis, adenopatías, diarrea. Y en caso confirmado, es un caso sospechoso que lo confirmamos con la identificación del virus por cualquiera de los métodos avalados. ¿A quién deberíamos pedir un hisopado nasofaringeo? Bueno, en general, cuando empieza, digamos, la época del invierno, en general se suele hisopar a las personas para documentar la circulación del virus. Esto es algo bien epidemiológico. Una vez que confirmamos que el virus está circulando, ya no vamos a hisopar más a las personas y vamos a definir los casos de enfermedad tipo influenza con los criterios clínicos y de casos sospechosos. O sea que se hisopa para definir la circulación viral, y después, cuando ya sabemos que circula, vamos a hisopar solamente a pacientes que estén internados con una enfermedad respiratoria febril, incluyendo las neumonías, y en este caso va a ser independientemente del momento de los síntomas. Si el paciente se interna por o internado desarrolla una enfermedad respiratoria febril, lo vamos a hisopar. ¿Y cómo vamos a tratar a los pacientes? Bueno, con las medidas generales, antitérmicos. En internación a hacer un aislamiento respiratorio, con lo cual el personal debe usar barbijo quirúrgico si va a estar a menos de 1 metro del paciente, y no es necesaria una habitación individual siempre cuando se cumpla, digamos, con la distancia mencionada, aunque obviamente si tenemos varios pacientes con influenza, siempre tenemos que juntar esos pacientes y no mezclarlos con pacientes sin la patología. Y en lo que es lo ambulatorio, uno va a hacer un aislamiento relativo, que es indicarle reposo en domicilio y no concurrir al trabajo por 5 días, y obviamente también evitar que la persona esté en contacto con otras personas que tengan factores de riesgo. Y en cuanto al tratamiento antiviral, consiste en dar oseltamivir en pacientes que tengan indicación, aún así no tengamos la confirmación etiológica. Y los pacientes que tienen indicados son los pacientes ambulatorios que pertenecen al grupo de riesgo, que ahora vamos a repasar un poco cuáles son, siempre y cuando estén dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas. Solo lo vamos a dar más allá de las 48 horas si el paciente progresa a una mala evolución o empieza a estar grave y requiere internación, o si estamos ante un inmunocomprometido celular. Y en los pacientes que requieran internación por el cuadro respiratorio, lo vamos a dar independientemente del momento de inicio de síntomas. Los grupos de riesgo para pacientes ambulatorios son los mayores de 65 años, los institucionalizados, las mujeres embarazadas y hasta 2 semanas posparto, y los pacientes con enfermedades crónicas, pulmonares, cardiovasculares, cáncer, insuficiencia renal crónica, bueno, todas las que ya sabemos que son factores de riesgo. No sé qué, por ahí bueno, ahora me dirán un poco qué es lo que ven en la práctica, pero generalmente los pacientes ambulatorios los vemos más tardía, si consultan en general más tardíamente, con lo cual no se suele utilizar mucho el oseltamivir. La dosis recomendada para adultos o niños de más de 40 grados es oseltamivir 75 cada 12 por 5 días, en cápsulas de 75 miligramos. Y bueno, ¿y a quién le vamos a dar quimioprofilaxis? La quimioprofilaxis consiste en la mitad de la dosis, o sea, 75 días por 7 días, a personas con factores de riesgo,
para hacer complicaciones por influenza, que sean contacto estrecho del caso índice, que no estén vacunados o se hayan vacunado en los últimos 15 días, y también dentro de las 48 horas de la última exposición. Tampoco es frecuente que lo indiquemos porque en general tampoco tenemos este tipo de consultas, creo yo. Y en el personal de salud, el personal que tomó las medidas adecuadas de bioseguridad y se encuentra vacunado no requiere profilaxis, y si el paciente tuvo una exposición, si el personal de salud tuvo una exposición importante, por ejemplo, por haber tenido contacto con secreciones del caso confirmado y no está vacunado, ahí podríamos hacer la profilaxis. De todas formas, mientras se utiliza la quimioprofilaxis, el paciente, el personal de salud puede hacer sus actividades normalmente. Y no olvidarse de la prevención de la influenza, que es fundamental, con la vacunación antigripal, que es la principal medida, y que la debemos indicar anualmente en las personas que tienen indicación. Recordar siempre a los pacientes, sobre todo, que esta vacuna está compuesta de partículas virales y no es una vacuna virus atenuado, por lo que no genera enfermedad, porque esto es muy frecuente, que un montón de gente no se quiera vacunar porque la vacuna dice que le da gripe, así que es importante explicarle que son efectos adversos de la vacunación, pero que no son enfermedad. Y bueno, como dijimos, la población objetivo son las personas que tienen factores de riesgo para influenza grave, que más o menos es la misma que mencionamos que tenía indicación para oseltamivir, además de también el personal de salud. Y en Argentina tenemos disponibles 2 vacunas, la trivalente. Siempre las vacunas cada año se fabrican, digamos, de acuerdo a las cepas que con mayor prevalencia en el año anterior. Y tenemos la trivalente que incorpora 2 subtipos de influenza A y 1 de B, y la cuadrivalente que agrega 2 componentes B. En realidad, la cuadrivalente es igual de, o sea, la trivalente es igual de efectiva que la cuadrivalente. La cuadrivalente podría tener mayor utilidad por ahí en pacientes, en lactantes mayores a 6 meses y adultos jóvenes, que es donde se ve más incidencia de influenza por linajes B más que A, digamos. Entonces en esa población podría tener un mayor beneficio la cuadrivalente. Y creo que nada más. ¿Algún comentario o aporte? Sí, no sé si el resto coincide conmigo. Yo no soy mucho de la indicación de los oseltamivir, o no lo tenía muy presente. Sí, por ahí cuando hacía internación, que lo indicábamos más, pero no tanto en ambulatorio. Y a mí, por ejemplo, en particular, me pasa que a veces sí veo los pacientes cuando arrancan con los síntomas, porque al trabajar en centros de diálisis uno los ve 3 veces por semana, entonces uno a veces los pesca, ni bien arrancan, digamos, con el síntoma, o vienen el lunes a dializar y empezaron el sábado, y no llegué por ahí me distraje a ver realmente cuál es la utilidad real de la indicación, porque no he visto muchas, salvo el COVID, que es tema aparte, pero no suelo ver en los centros de diálisis en ese tipo de infecciones que muchos de estos pacientes evolucionen mal, digamos, o que evolucionen hacia la internación o una infección grave. Por ahí no sé cuál es la experiencia tuya, Lucía, o del resto de mis colegas que hagan ambulatorio, digamos, si por ahí lo utilizan, si al paciente le va mejor o simplemente se da el tratamiento sintomático. ¿Qué es No, lo que yo hacen no, ustedes? yo personalmente no lo uso, en primer lugar porque no se consigue en las farmacias así tan fácil. Por ahí la farmacia del hospital lo tiene, pero es raro que en la farmacia te lo vendan, eso por un lado. Y por otro lado, porque lo usamos para los internados. En líneas generales no lo usamos en lo ambulatorio, por lo menos nosotros acá. Generalmente lo usamos con el paciente que ingresa y que está internado y que tiene menos de 48 horas, que son los menos, porque cuando se internó generalmente ya lleva más tiempo de evolución, y sí lo usamos para los internados, pero no para el ambulatorio. Para el ambulatorio generalmente no lo usamos. Y está bien, es cierto esto, que generalmente el paciente viene ya con 3 o 4 días de síntomas, entonces se lo desestimas.
Pero en líneas generales, tampoco es algo que el paciente empezó ayer con fiebre, sospecho, pienso, quizás puede ser alguna gripe, no uso oseltamivir de inicio. En realidad sí, que comparto con Catalina y con Andrea, chicos, no es algo que tengamos incorporado como influenza, como tratamiento ambulatorio dentro de las 48 horas, ni las 72 ni las 96. Es tratamiento sintomático y solo para pacientes internados el oseltamivir. Quizás es un concepto que nos quede como, que nos quede de esta charla fuerte, Claro. pero... Yo lo he usado en alguna oportunidad y la verdad que los pacientes andan, es fenomenal. Se acorta el periodo Les de, acorta, mira. enorme. Se da, tenés que usarlo. Hay gente que te consulta porque tiene alguna cuestión impostergable dentro de 72, un viaje, 3, 4 días, y es increíble cómo mejora, ¿eh? Es la verdad Bueno, que pero ¿es tenés que real asegurarte eso que sea gripe. o la gente se siente mejor porque le diste algo? Porque también está esa parte a veces que nos pasa. Me tengo que ir de viaje, me dieron algo y me siento mejor. No sé tampoco si Lo que será pasa es que yo no tengo tan una gran efectivo. experiencia, pero lo he experimentado en 4 o 5 pacientes, inclusive Está en gente bien. muy Y te hago cercana. una La verdad. consulta. ¿Lo conseguís en la farmacia? ¿O se lo Acá, tenés que dar de la farmacia hospitalaria? Porque ese es otro tema. sí, en la farmacia había, y en la farmacia hospitalaria tenemos. Sí, en la farmacia hospitalaria nosotros también, pero en la farmacia en un momento no se conseguía el oseltamivir, por eso es que digo que a veces se hace muy difícil también indicarlo. Sí, totalmente. Coincido con Andrea. Yo la última vez que lo usé fue en el 2009, cuando tuvimos la epidemia de influenza. Y lo que uno ha leído en los artículos, que realmente el periodo de acortamiento del periodo de estado son de 12 horas, no va más allá de 12, 24 horas. Y no es barato. Y encima no se consigue. Se imaginan acá en la Madrid conseguir oseltamivir, salvo en el hospital. Entonces yo no sé qué tanta justificación tiene. Otra cosa es un paciente del grupo de riesgo que se interna con un cuadro severo. Y aparte, digamos, estamos hablando de influenza, ¿no? O sea, con un diagnóstico de influenza. Uno para hacer diagnóstico de influenza hasta que haces, digamos, el screening viral. Y si le vamos a dar a rinovirus o a otros coronavirus, digamos, que no son el COVID, oseltamivir, me parece que es poco práctico. Y costo-beneficio, me parece que en los pacientes ambulatorios, que no le veo mucha justificación. Si hay algo, si hay un medicamento que no se instala después de tanto tiempo, es porque por todo lo que están diciendo. Hay en algunos lugares inclusive que hay antivirales inhalatorios, ¿o no? Pero bueno. No se ha instalado porque porque el costo es mayor que el beneficio. Mi experiencia es que en 4 o 5 pacientes a lo largo de todos estos años lo he utilizado y los pacientes te dicen que están mejor. Podrá ser psicológico, no, pero que se acorta el periodo de estado. Habrá que ver, qué sé yo. Pero bueno. Bueno, yo coincido básicamente con todo lo que dijeron ustedes. Básicamente yo tampoco lo uso mucho en ambulatorio. La realidad es que la mayoría de los pacientes llegan más tarde y si llegan temprano, en general uno no lo piensa tanto. Sí lo damos bastante en internación con esta disponibilidad que tenemos en la farmacia hospitalaria cuando el paciente tiene criterio. Pero bueno, están las guías, digamos, esa indicación. Es cierto que la evidencia no es demasiado importante, pero bueno, por lo menos sí hay que recordarlo de utilizarlo en los pacientes que tengan criterio clínico de enfermedad tipo influenza en el contexto de circulación viral. Que igual el paciente que tiene internación va a tener indicación de hisopado, así que vamos a poder hacer diagnóstico etiológico y dejar el oseltamivir hasta tener el resultado. También hay que pensar que, sobre todo ahora también incluso en el contexto de COVID, la población ambulatoria no tiene criterio, dijimos, de hisopado para influenza, con lo cual la población a la que uno debería dárselo con la enfermedad tipo influenza sería muchísima. Y me parece que no es costo efectivo, como venían diciendo. Bien. Bueno, si quieren seguimos. Sí.
Cata, ¿ibas a decir algo? Estoy acá. No, continuamos, perdón. No, está bien. Bueno, vamos con la bronquitis aguda, que es más de vía aérea inferior, pero está como... ¿me escuchan? Sí, por ahí se te Sí, cortó un perfecto. poquito, pero se te escucha. Ah, porque me decía conexión inestable. Bien. Bueno, se caracteriza por la aparición aguda de tos persistente, que puede ser con o sin producción de expectoración, y a veces se puede asociar a registros febriles. Los síntomas son por inflamación del tracto respiratorio, de la vía grande, y de los bronquios. Y por ahí no tengo datos en Estados Unidos el 10% de las consultas ambulatorias, con lo cual también es una patología de consulta frecuente, y obviamente también aumenta su incidencia con el aumento de la circulación de los virus respiratorios. La bronquitis aguda generalmente suele aparecer como evolución de alguna infección respiratoria viral previa, un catarro de vía de nariz o de fauces. Es un cuadro casi que se autolimita en unas semanas, y eso, como es mayormente de causa viral, no suele requerir antibióticos, pero es una causa muy frecuente de sobreuso de antibióticos nuevamente. Sabemos que entre el 50 y el 90% de las bronquitis se tratan con antibióticos sin tener indicación. Entre las etiologías virales, las más frecuentes son la influenza IV, la parainfluenza, los coronavirus, el rinovirus, el sincitial y el metaneumovirus. Y como dijimos, las bacterias son una causa muy infrecuente de bronquitis. De acuerdo a estudios, comprenden sí, el 6% de las bronquitis agudas en hospitalizados, o sea que en ambulatorios es todavía menor aún. Y cuando es por bacterias, las más frecuentes son la Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Clamidia pneumoniae. La Bordetella es una causa frecuente realmente de tos prolongada, y no así el Mycoplasma y Clamidia, que no producen en general tos prolongadas. El cuadro clínico es una tos persistente que puede durar hasta 3 semanas, con una mediana de 18 días. Puede haber presencia o no de esputo purulento, y nuevamente acá, que haya esputo purulento no es un hallazgo específico de etiología bacteriana. Suele estar precedido de una infección respiratoria del tracto superior, como dijimos, por lo que al principio, los primeros días, puede asociarse a cefalea, congestión nasal o dinofagia. Puede haber un dolor subesternal de causa musculoesquelética por la tos tan prolongada, y pueden auscultarse también en el examen físico sibilancias o roncus, que generalmente son móviles. Digamos, los roncus suelen mejorar, digamos, con la tos. Y en la mayoría de los pacientes no vamos a necesitar ningún tipo de test diagnóstico o tratamiento antibiótico. Las complicaciones son raras, y bueno, cuando aparecen son principalmente la neumonía o una sobreinfección bacteriana. El diagnóstico entonces es la clínica compatible en pacientes en los que obviamente descartamos por los hallazgos clínicos que tengan una neumonía, y pacientes que no tengan EPOC. Y los exámenes complementarios, como dijimos, no están indicados. La radiografía de tórax no nos va a modificar el manejo, puede ser normal, o también puede haber algún tipo de engrosamiento de la pared bronquial, sobre todo en lóbulos inferiores, que no nos va a modificar la conducta. Sí deberíamos solicitar una radiografía si pensamos que puede haber una neumonía, como para descartarla. Y las pruebas microbiológicas tampoco están indicadas, bueno, salvo excepciones actuales, que sería el COVID, o sea, un cuadro clínico compatible con bronquitis para descartar COVID, en el caso de que el paciente tenga criterio hisopado, o la influenza si es un paciente internado. Los cultivos bacterianos no están recomendados porque, nuevamente, como dijimos, las bacterias son una causa rara de bronquitis. Y el tratamiento, como dijimos, mayormente no requeriríamos antibióticos, es un cuadro viral. Sí debemos hacer tratamiento sintomático con expectorante, fluidificar secreciones con nebulizaciones, AINES en el caso de ser necesario, broncodilatadores si constatamos broncoespasmo. En el caso de sospechar una pertusis, o sea, una etiología de pertusis, deberíamos solicitar un test diagnóstico, si lo pensamos clínicamente, que sea un paciente que esté en contexto de un brote confirmado, que esos episodios de tos paroxística, vómitos postusígenos, y si realmente confirmamos la etiología, bueno, ahí sí uno daría el tratamiento antibiótico, que sería con doxiciclina o acitromicina.
Y en general no se recomienda ni buscar ni tratar el micoplasma ni la clamidia en ausencia de neumonía, ¿sí? Hay un trabajo que mostró que estos pacientes no tenían diferencias en la evolución clínica o en la duración de la tos si se los trataba o no con antibióticos. Siempre y cuando estamos hablando de estos gérmenes asociados a una bronquitis y no a una neumonía. Bueno, y ahí terminaba la bronquitis. Era la última patología y la última diapo. Así que bueno, creo que acá esta patología, al igual que muchas de las que vimos previamente, es nuevamente una en la que solemos sobreutilizar mucho los antibióticos cuando en realidad en la mayoría no deberíamos darlos nunca. No sé qué piensan ustedes. Lo mismo, Lucía, sí. Sí, yo, buenas tardes, sí, pienso igual. Me parece que hay un sobreuso y una automedicación además importante, más allá de la prescripción excesiva de parte nuestra. A mí lo que me llama mucho la atención es que se usa mucho, por lo menos acá pasa, que vienen pacientes tratados con acitro. Acitro para todo. Para la otitis, para la sinusitis, para el dolor de garganta, para la tos, para... y bueno, nada, vos obviamente no lo nombraste en ninguna de las infecciones altas. Sí, o levofloxacina. Porque la verdad es que si no está recomendado en ningún lado, o sea, es una cuestión de... Creo que ahí tuvo que ver mucho la industria, porque esto de la citro una vez por día, la levofloxa, sin ir más lejos, los visitadores que me vienen a ver a mí me dicen, la levofloxa, buenísima, para el tracto respiratorio la das una vez por día, o sea, me hablan así como y yo pensando, para las infecciones urinarias, va para todo. Sí, incluso esquemas de O sea, 3 días, tuvo que ver, me parece. que en alguna No, guía eso es lo que lo he visto. El acitro de 3 días para una Sí. infección respiratoria como una neumonía, digamos que ya el que lo indicó también quedó atrás en un montón de cosas. Más allá de que yo no uso el acitro y los visitadores saben que a mí no me dejan ni acitro ni levo, lo saben porque ya les he dicho no me lo dejes porque no lo uso. Hay gente que sigue insistiendo con la acitro y se los deja 3 días pensando en una neumonía. Entonces es como que estamos desfasados en esas cosas. A la gente le resulta cómodo usar un antibiótico que es 1 por día, entonces no se olvidan de la dosis siguiente y lo que sea, pero son antibióticos que ya tendrían que estar fuera del mercado, realmente. Sí, yo creo que sí, en la vida, cuando, digamos, alguna vez leí que cuando la tos es persistente está más allá de las 3 semanas, uno podría pensar en gérmenes como la bordetela o el micoplasma y eventualmente pensar si el paciente persiste con la clínica, la astenia y todo, usar un macrólido, ¿cierto? Lo que yo nunca entendí es lo de la levofloxacina, y la levo me hace acordar mucho, que a veces uno la tiene en el consultorio, la gente viene, ¿viste? Y te dice, dame algo, ¿viste? Siempre uno está tentado, sí, pero bueno, la realidad es que me hace acordar siempre la levo a un cuadro que ustedes seguramente lo habrán visto alguna vez, que a mí me lo compartió Mario Agio, que había escrito Agrés en algún momento. Y ya, no sé si alguna vez lo vieron, y si no se los voy a compartir después, que es muy interesante, lo publicó en la Revista de Medicina hace muchísimos años, que hablaba de las drogas que eran caras y baratas, si eran agresivas o no agresivas, y si eran decisorias o no decisorias. No sé si se acuerdan ustedes. ¿Alguno lo vio alguna vez ese cuadro? No. No, está bueno. No, Pablo, después si podés compartirlo. Sí, está bueno porque cuando uno usa, digamos, si uno puede usar algo caro o barato, ¿sí? La levo es cara, ¿sí? Si es agresiva o no agresiva, uno debería pensar que es agresiva, porque es una droga que genera mucha, seguramente, selección bacteriana. Y si uno se pregunta si la droga es decisoria o no decisoria, esto es no decisorio, porque no es necesario darle antibióticos. Y la conclusión, la interpretación de esa droga es que si uno da esa droga, eso lo decía en la revista, decía Agrés que era un terrorista, usted es un terrorista, usa esas drogas. Y el cuadro es clarísimo, uno puede usar algo barato, que no es agresivo y no decisorio,
y decía que era un ingenuo. Bueno, la verdad que es interesante verlo porque nos sirve. Esto tiene muchísimos años, escribió en medicina, lo escribió Agres, a mí me lo compartió Mario, y la verdad que es muy vigente, ¿no? Muy vigente para los tiempos que cuenta. Así que a mí me encantó, la verdad que repasar esto así, cortito y al pie, me parece que es muy importante, ¿no? Porque uno parecería que nosotros, al menos en la práctica diaria, deberíamos pensar en un antibiótico solo en aquellos casos que tenemos una otitis media en un adulto. Así que el resto uno debe patearla para adelante y tratar de convencer a la gente que no Pablo, no tenemos te que olvides usar la nada. angina. No, sí, tenés razón, la angina. Pero bueno, digamos que de alguna manera me parece que uno debería pensar fuertemente en eso. Sí, por supuesto. Aparte, ayuda a uno a agarrar coraje, porque de verdad que a mí me pasa a veces, no tanto con las faringitis, sino con las bronquitis, que he tenido pacientes este último tiempo, no sé si le ha pasado, que 3 semanas de tos y más, y siguen, y uno ya empieza como a ponerse mal uno, porque decís, por ahí lo estoy subtratando, capaz que el paciente tiene una neumonía típica, tiene algo más, y uno lo banca. Yo incluso hasta, bueno, me pasó con mi novio, que le dije, bueno, no le voy a dar antibióticos, pero le voy a hacer una placa. Pero ya uno mismo como médico, y quizá es parte de esto de convivir con esto de la presión del paciente también, que empieza a ganar un poco la ansiedad, y a veces se comete el error de ponerlo por las dudas. Pero está Igual, bueno tener este tipo sí. de Disculpe, encuentros. un pequeño comentario. En realidad, el trabajo que lo hablábamos siempre con María Gio, en realidad Alberto Agres lo había hecho para los estudios de diagnóstico, ¿no? Y siempre hablábamos de los métodos terapéuticos, como puede ser la antibiótico-terapia o la quimio o un montón de cosas. Después le voy a mostrar, el título es para métodos diagnósticos, pero les va a parecer muy peor. Sí. Igual, Perdón. a ver, una cosa son las normas, ¿no es cierto? Que uno en general las trata de seguir, y otra cosa es lo que nos pasa después todos los días en el consultorio con los pacientes. Esto que te pasa a vos, Catalina, con tu novio, nos pasa frecuentemente a nosotros. ¿Viste? Uno lo va estirando, pero llega un momento en que vos decís 3 semanas y a ver, y se me fue un poquito digamos, de la regla, ¿qué hago? Y uno a veces toma las decisiones de decir, bueno, le doy una amoxicilina, le doy amoxicilina clavulánico. Y después yo, personalmente, haría una diferencia entre el uso de la levofloxacina y el uso de la citromicina. Cuando uno tiene que usar un macrólido por alguna circunstancia, no necesariamente en una, por ejemplo, en algunos pacientes bronquiales crónicos, por ahí no tanto en los agudos, pero por ejemplo la claritromicina muchas veces es muy mal tolerada. Ni hablar la eritromicina, ustedes capaz que ni la conocieron algunos. Era una bomba neutrónica que te tiraban al estómago. Después la claritro mejora un poco y la citro tiene una mejor tolerancia. A veces se puede usar. La levofloxacina, no, la levofloxacina es una droga de segunda o tercera línea, ¿no? No es una droga que uno vaya a usar de entrada en ninguno de estos procesos. Pero hay protocolos de uso de la levofloxacina en internación, que después te vienen los pacientes que salen de la internación y te vienen con que están tomando levofloxacina, y uno a veces la usa y no hay que usarla tampoco muchas veces porque las quinolonas sabemos que hacen resistencia rápidamente, y bueno, pero a veces son útiles. Bueno, si no hay algún otro comentario, Muchas gracias. alguna Lucía. pregunta. No, una cosa respecto a lo que recién decía de la quinolona, es real que a veces son útiles y son muy útiles. El tema es que cuando uno las usa así a mansalva en vía aérea superior, que la vemos todos los días, ahí me parece que la verdad me parece que es una locura. No, en vía aérea superior, para el proceso Claro. de vía aérea superior, no, la levofloxacina no. Por eso digo que, digamos, generalmente es una droga de segunda o tercera elección, digamos, ¿no? De tercer nivel, no de primera elección para un proceso. Tal cual, tal cual. Otra cosa, que el amoxiclavulánico tiene un uso indiscriminado, pero que no tiene límites también, ¿eh? No solamente, insisto, prescripto por nosotros, sino también por la misma gente,
tiene al alcance de la mano. Ahora por ahí con la ley de antibióticos cambió un poco, pero no hay límite. Es un problemón. No sé si ustedes lo ven igual. Sí, esto de los antibióticos, de la ley de antibióticos, ahora en Viedma se venden los antibióticos con duplicado, o sea que la gente sí o sí tiene que venir a buscar la receta y el duplicado. Vamos a ver cuánto dura esto. Sabemos que mucha gente usa el Octamox porque va a la farmacia y le dan el Octamox, ¿no? Exacto. Entonces, Sí. Y esto que decís vos, Andrea, que la de la farmacia te da el Octamox y después le das la receta, ¿no? Sí, Esa es la otra. Sí, por eso. Vamos a ver, ahora teóricamente no les están vendiendo los antibióticos si no llevan el duplicado, o por lo menos todos los pacientes vienen a pedir los duplicados de los antibióticos. Pero bueno, vamos a ver cuánto dura esto, ya vuelvo a decir eso. Vos sabés que acá en el Valle Medio no aplica eso, André. No lo están usando, no lo están aplicando, no sé, a mí por lo menos no me han solicitado el duplicado ni de los que yo he indicado, ni han venido a pedirme, bueno, no hago recetas de antibióticos que no indiqué yo, pero por lo menos a mí no me pasó. No, acá sí, acá se pide acá de los antibióticos se pide duplicado. No, o sea, sale la receta sin duplicado, el paciente vuelve a pedir el duplicado y no le venden el remedio. Mira, bueno, acá no. Veremos qué ocurre en el resto. Ahí para agregar una cosita con respecto a las quinolonas, les quería decir que generalmente nosotros tratamos de no utilizarlas como terapia empírica en nada, digamos. Sí las usamos como terapia dirigida cuando es una opción, que obviamente muchas veces es una muy buena opción, pero empíricamente prácticamente no lo usamos. Y ustedes saben que se asocia con la aparición después de cepas BLE, y como para que se den una idea, por ejemplo, ahora nosotros ahora en el municipal estamos haciendo vigilancia en pacientes que llevan más de 2 semanas internados, todas las semanas los hisopamos para KPC y para BLE. Ahora esta semana tuvimos en la sala de internación que tiene 40 pacientes, la sala de clínica, o sea 40 camas, hisopamos a 10 pacientes, de los cuales 7 estaban colonizados con BLE y uno además con BLE KPC. O sea que realmente es algo que vamos a empezar a ver cada vez más y nos va a generar cada vez más problemas, y es por esto, o sea, por el uso indiscriminado de quinolonas, de cefalosporinas de tercera generación, es muy frecuente el uso y no es necesario. Y hoy en día, que yo creo que si un paciente va diciendo a una farmacia, tengo ardor para orinar, le dan una quinolona, no le dan cefalexina, digamos. Entonces hay un mal uso en todos los aspectos. Pero no solamente en la farmacia, en la guardia. O sea, ese es el problema. Pero si uno va a ver la microbiología, nosotros hicimos hace años más o menos, antes de la pandemia, buscamos la microbiología de nuestras infecciones urinarias de 10 años, de todo lo que es el hospital municipal, que también recibe todo lo que son las unidades sanitarias, o sea que es bastante representativo de todo Bahía Blanca, y tenemos, te diría, cerca del 98% de sensibilidad a cefalosporinas de primera generación, a cefalexina, y menos del 80% a quinolonas, porque las usábamos mal muchísimo tiempo, o sea que incluso le estás dando un tratamiento peor al paciente y por ahí está cerrando, que si le diera cefalexina probablemente andaría bien. No, por supuesto, nosotros nos pasa lo mismo. Marta Aparicio ha hecho toda nosotros tenemos bien de cada enfermedad, o cada infección, cuáles son los gérmenes que tenemos más comunes, qué resistencia tenemos y eso, y podemos ir dirigido a el tratamiento. Y anualmente lo hace. Sí, claro. Anualmente hace. Todos los años nos muestra cuáles son las infecciones más frecuentes, qué gérmenes son y qué resistencia tenemos y eso. Todos los años. Y lo que es real es que la ciprofloxacina sigue siendo el fármaco que más se da para la infección urinaria en los espacios estos, o sea, no en las guardias, en el paciente que va y le dice tengo dificultad para orinar en la farmacia y le dan una cipro. O sea, sigue siendo el más común, cuando ya uno tiene que decir, esto no se usa más. La nitrofurantoína es súper sensible a casi todo porque no se usa, o sea, y así un montón de cosas. Exacto. Bueno, chicos, yo me tengo que retirar. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Lucía, gracias. Esto siempre se hacía. Ana Clara dice me voy y tenemos que cerrar. Así que bueno, ya sabemos que hay que. Es la vicepresidenta. Perdón, Lucía. Es la vicepresidenta. Maldito. No podemos hacer nada. No, yo me tengo que ir. Ustedes sigan charlando. Yo tengo que cocinar para niños. Tiene todas las formas.
Es la vicepresidenta. Estamos en tiempo y la verdad que muchas gracias a Lucía y a Luis, que tan gentilmente nos dan una mano para esta actividad. Y bueno, creo que estamos terminando, ya creo que en una actividad más y terminamos, ¿no? Exactamente. Exacto. Exactamente. Así que aguantemos. Te vamos a estar Bueno. entregando, Lucía, al final del curso, un certificado de disertante, así que después nos ponemos en contacto con vos. Gracias, Lucía. Bueno, gracias. A ustedes por haberse conectado. Nos Chao. vemos. Bueno, un beso grande a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, Chao, nos chao. vemos.